Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mil disculpas por la demora. Eh, Lamentablemente he tenido problemas con la plataforma. Seguramente es por el inicio del ciclo, pero ya supongo que mañana y los otros días va a regularse este problema. Entonces les pido la disculpa de escaso, ¿sí? Déjenme ordenar mi material y iniciamos con la clase del día de hoy. Sí, sí, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay problemas con el ingreso. Igual si tienen algún compañero que tiene ese problema, pueden ingresar por la página de Zoom con la cuenta que ustedes tienen y de ahí ya tienen los enlaces programados de cada clase, ¿sí? Entonces pueden ingresar por ahí. Buenas noches, Brigitte, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Sí, por favor, 2 minutos y empezamos.
Bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a prender la cámara como para conocernos un poco. Disculpe por la cámara también. Hay un poco de desfase en la computadora que tengo. Bien, de nuevo, muy buenas noches con todos. Deberíamos ser más ya. Supongo que en el transcurso van a ingresar más de sus compañeros. Pero ya vamos a empezar porque nos hemos retrasado o me he retrasado por el problema técnico que creo que ustedes también han tenido. Sí, Martín nos dice que sí pues, se puede ingresar por el celular, ¿no? Qué bueno. Como les dije, si tienen compañeros que están en este curso y los conocen, pues por favor avísenle cuál sería la solución para que puedan ingresar. Carlos, buenas noches. Para que puedan ingresar entonces a la clase y poder empezar ya con el tema del día de hoy. Entonces, como nos hemos retrasado bastante tiempo, 20 minutos ya, esta parte lo vamos a hacer bastante rápido, ¿ok? Eh, bueno, antes de esto vamos a presentarnos primero, o me voy a presentar yo, que también lo voy a hacer bastante rápido, básicamente por el tiempo, ¿no? Bien, mi nombre, ¿sí? Samuel Zaire. En este caso voy a ser el docente de este curso que vamos a llevar en este siglo. Me parece que es de cuarto o quinto siglo, a ver si me corrigen, ¿sí? Entonces, El cuarto, profe. ok, ok, muchas gracias. Tercero. Tercero o cuarto, ¿sí? Más o menos. A ver, ¿quién me dice lo correcto? Tercero, ok. Tercer ciclo. Entonces, Profe, a mí me sale cuarto ciclo. ok, ok. Yo puedo suponer que es por la carrera, Ajá. las diferentes carreras que ustedes tienen. Sí, entonces eso de segundo orden. Vamos a lo principal. De nuevo, mi nombre es Samuel Zaire, ¿sí? Eh, Vamos a empezar con la experiencia rápidamente, ¿sí? Para poder ir al tema principal. En cuanto a mi experiencia, tengo algunas, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a análisis, ya tanto físico como químico de técnicas instrumentales. Eso quiere decir que yo en un tiempo me he dedicado a hacer análisis utilizando equipos instrumentales, ¿sí? Para análisis físicos y químicos. Esa parte ya, ya lo dejé. Otra experiencia que tengo es en el caso de la investigación, básicamente en el área de nanomateriales, ya que finalizando la licenciatura, ¿sí? Realicé un par de investigaciones y también en la maestría. Entre ellos, la aplicación que yo me enfoqué es en la catálisis, perdón, y en sensores. Eso no lo voy a explicar porque no es parte de que ustedes ahorita entendamos mucho, pero yo seguro que en cursos de química general o química inorgánica pueden haber visto el punto de catálisis. Eso creo que sí lo conocen. Y obviamente si uno hace investigación en ciencias, tiene que eh, producir artículos científicos. Entonces, gracias a Dios, sí, los trabajos que pude realizar se presentaron hasta el día de hoy 3 artículos científicos. Entonces, básicamente es esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? En cuanto a mi vida académica, bueno, yo realicé básicamente el bachiller, la licenciatura, la maestría y actualmente el doctorado los he hecho y lo estoy haciendo en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Sí? Eh, Mira, yo hice el bachiller y la licenciatura en química. ¿Ok? Ustedes se pueden preguntar, profesor, ¿cómo que usted es químico y me va a enseñar algo de física? O bueno, matemática física, ¿no? Que es el curso. Bueno, la verdad es que en la maestría, ¿sí? Realicé eh, una maestría enfocada ya a las ciencias naturales, básicamente física y química, entonces sí tengo conocimiento, además que en la universidad también se lleva bastante fuerte lo que es la física, entonces no vamos a tener problemas en este punto, ¿sí? Y en el transcurso de cada sesión, espero yo se den cuenta de que vamos a poder llevar el curso de la mejor manera, ¿sí? Bien.
Finalmente, algunas experiencias como docente, sí puede trabajar como asistente de proyecto de investigación en la universidad, en la uni, como docente en la Cayetano, en la Norbert Wiener y en el Instituto Científico Tecnológico del Ejército, ¿sí? Y ahora estoy en la UTP, ¿sí? Básicamente esto. En cuanto al correo, pues el correo lo tenemos ya en la plataforma, así que no es necesario colocarlo aquí, ¿sí? Ustedes van a poder comunicarse o por el chat, que se supone ustedes ya tienen conocimiento de cómo utilizar esta herramienta de la nueva plataforma en la que vamos a manejarnos, o también por el propio correo, ¿correcto? Bien, yo creo que hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Capaz quieran conocer algo más, no sé. Si tienen preguntas, lo podemos hacer, no hay problema, ¿sí? Por el chat, o pueden abrir su audífono, ¿sí? Bien, esto lo vamos a pasar rápido porque yo supongo tercer siglo o cuarto siglo, unos compañeros ya lo tienen bien en claro, ¿no? En la puntualidad, pues lamentablemente hoy día hemos tenido la mayoría de nosotros problemas con el acceso, así es que solo por hoy lo veamos, pero desde el miércoles hasta adelante debemos ser puntuales para poder empezar la clase y poder obtener todo el conocimiento que se va a realizar, más que todo la práctica, porque este curso es más practicar que solo estudiar la parte teórica, ¿ok? Entonces hay que llegar bastante puntuales. Eso es creo que lo más básico y entre otros el respeto, ¿sí? Entre el respeto no solo hacia el docente, sino entre ustedes, eh, porque podría haber alguna discrepancia en algún tema que ustedes van a querer hablar en el curso y siempre se tienen que comunicar con respeto, ¿ok? Buenas noches, Juan, no hay problema. Hemos tenido estos problemas, creo que la mayoría, así que eh, no te sientas mal por eso. Buenas noches. Bien, básicamente eso, sí, les pido que ustedes, no sé, si quieren le tomen un pantallazo y vean los puntos que debemos tener en cuenta para llevar la clase de la mejor manera, ¿sí? Bien, básicamente eso era lo que teníamos que ver. Más adelante en el break vamos a tener que elegir a un delegado, ¿sí? Me parece que solo es uno, o un subdelegado también para poder coordinar algunas cosas y podernos comunicar de la mejor manera entre ustedes, ¿sí? Para yo poder ayudarme con este delegado. Bien, eso es básicamente la presentación. Vamos a guardar esto y ahora vamos a lo que es la presentación del curso. Buenas noches, Jan. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Sí, 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 tenemos problemas con la plataforma, pero no se preocupen, por favor. Esto se va a solucionar, yo supongo que para mañana. Bien, obviamente este no es mi nombre, ¿no? Ya saben cuál es mi nombre, también está en el Zoom. ¿Cuál es el nombre del curso? Obviamente que también ya lo saben, pero no está de más repetirlo. Cálculo aplicado a la física. ¿Ok? Cálculo aplicado a la física. Profesor, ¿por qué no solo se llama física y física 2, ¿no? ¿Por qué no solo se llama física 2? Básicamente porque este curso la parte de la física se utiliza bastante, las matemáticas, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que recordar, y si no lo han llevado, aunque yo supongo que sí, van a tener que recordar algunos temas de matemática que se van a aplicar en este curso. Por ejemplo, tienes que aplicar derivadas. ¿Sabes derivar? Pues eso lo tenemos que aprender aquí. O lo tienen que repasar si ya han llevado cursos de derivadas. O están llevando paralelo. Puede ser también. Lo más sencillo que yo creo que todos conocen son vectores, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a repasar lo que son vectores, que es el punto clave para poder resolver la mayoría de los problemas que vamos a llevar en todo el curso. ¿Sí? Entonces hay que repasar este tema. Luego vamos a también recordar lo que son integrales. ¿Sí? ¿Alguien ha llevado integrales?
Si no es así, vamos a tener algunos temas para poder justamente aplicarlos en este curso. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la importancia del curso? Pues básicamente es un curso de ciencias naturales, es física, ¿sí? Cálculo aplicado a la física. Y la física, así como la química también, está en todos los ámbitos que nos rodean, ya sea en tecnologías, ¿sí? En la industria e inclusive en el exterior, ¿no? En el universo, donde se pueden estudiar muchas cosas. Y la física justamente se aplica para poder obtener equipos, ¿sí? Que luego vamos a poder nosotros usar para la vida diaria, ¿ok? Entonces, obviamente que no solo se aplica colocando física en un equipo electrónico, ¿no? Se tienen que tener los conocimientos básicos para aplicar los conceptos de la física, ¿sí? En estos equipos y puedan funcionar de acuerdo a cómo nosotros deseemos que funcione. Entonces, la importancia de este curso es, eh, es muy grande porque está en todos los equipos tecnológicos que ahora utilizamos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener conocimiento de estos puntos, de estos conceptos, practicarlos, ¿sí? Y luego con ello poder entender cómo puede funcionar cada equipo electrónico. ¿Cuál va a ser la metodología del curso? ¿Ok? ¿Cuál va a ser la metodología del curso? A ver, vamos a subrayar aquí. A ver, ahí está. Obviamente que va a tener una parte teórica, ¿sí? Va a tener una parte teórica y va a tener una parte práctica, ¿sí? Ahora, obviamente que nos vamos a enfocar en la parte práctica porque la teoría, si bien es cierto, es fundamental para que puedas luego practicarlo, pero si no sabes algunos puntos que que tienes que practicarlo para que se consolide lo que se va a aprender en la teoría, no se va a poder inclusive aprobar el curso, ¿sí? Porque muchos de ustedes pueden ser buenos entendiendo la parte teórica, pero en el momento de aplicarlo, ahí es donde hay problemas, porque recuerden que para aplicarlo es necesario saber cálculos en matemática, y si no tienes claro eso, pues no vas a poder hacerlo. Entonces hay que unir estos dos puntos para poder llevar el curso de la mejor manera. También va a tener una parte de laboratorio. Me parece que van a ser 4 laboratorios, ¿sí? Eso ya lo tenemos bastante claro en el sílabo, que lo vamos a poder revisar, yo supongo que en la próxima clase, ¿sí? Para no perder tiempo. Y luego va a haber evaluaciones escritas y trabajos grupales prácticos, ¿ok? Eso también lo vamos a revisar la próxima sesión para que quede más claro. Solo estamos haciendo aquí este, un repaso breve. ¿Sí? Eh, Van a haber cuestionarios, ¿sí? Que también vamos a enfocarnos para el laboratorio. Alguna presentación de reporte de laboratorio, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para poder obtener la nota que corresponde al laboratorio. Esto de aquí lo vamos a ver de nuevo la próxima sesión, ¿sí? Vamos a revisar eso. Y les pido a ustedes que también revisen el sílabo para que puedan ver el porcentaje de cada una de las calificaciones que vamos a tener, ¿sí? Y obviamente tienen que sumar 100, ¿no? Para que obtengan los 20 puntos del curso y poder aprobar. Bien, esto de nuevo, como les dije, lo vamos a dejar mejor para la próxima sesión y vamos a enfocarnos ya a lo que es el tema del día de hoy, ¿ok? Vamos a enfocarnos a lo que es el tema del día de hoy. Ahora, en cuanto a la bibliografía, eh, tenemos 2 libros. Tenemos Física Universitaria, de Search Szymanski, ¿sí? Es un libro bastante bueno que ustedes pueden descargarlo del internet, ¿sí? Busquen cómo descargar
en PDF estos libros gratis y les va a aparecer este libro que es muy bueno. Y a su vez también tenemos el Serway, ¿sí? El Serway Física para Ciencia e Ingeniería, que también nos puede ayudar para poder entender los temas que vamos a llevar en este siglo, ¿sí? Eh, Ahora, esto espero que lo tomen en cuenta, porque muchas veces, y lamentablemente, sí, y también me ha pasado a mí como estudiante, que muchas veces no revisamos un libro, que no solo nos quedamos con lo que nos enseña el profesor y con lo que practicamos, pero en los libros se encuentra una información más detallada, no extensa, pero más detallada de lo que tú puedes aprender del profesor en clase. Y puedes encontrar a su vez ejercicios tipos o tipos de ejercicios bastante comunes que te sirven para entender todo lo que has visto en la parte teórica. Entonces, les pido que se tomen un tiempo para poder revisar uno de estos libros y que sea su libro de cabecera para que puedan entender el curso. ¿Ok? Eso es muy importante, por favor. Tómenlo en cuenta. Bien, entonces cerramos esto, cerramos este punto, ¿sí? Cerramos este punto y ahora nos vamos a lo que es el curso. Ahora, aquí vamos a hacer un repaso de lo que son vectores. Ahora, si es un repaso, quiere decir que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, vamos a recordar qué cosas son los vectores, qué operaciones tienen los vectores, cómo calcular, no sé, suma, resta de vectores, qué es lo que nos va a interesar conocer para poder aplicarlos en las demás sesiones. ¿Ok? Entonces va a ser un repaso, ¿sí? Como para que no nos asustemos de cómo empezar el curso, vamos a empezar bastante ligeros, repasando lo que son vectores. Un punto muy importante que, que no he tomado o que no lo he dicho es que, a ver, vamos a aclarar este punto, que es muy importante. Este curso es virtual y ustedes me parece que son estudiantes que también, o en la mayoría de los cursos, los llevan de manera virtual. Es decir, son estudiantes que además de estudiantes también son o también trabajan, ¿ok? Es decir, trabajan y estudian a la vez para pagar sus estudios, porque quieren consolidar lo que saben en la práctica, en el trabajo. Eh, Eso es muy loable, ¿no? Por ustedes, digno de aplauso. Mm, No es fácil trabajar y estudiar, eso yo lo comprendo. Y muchas veces algunos de ustedes van a tener inconvenientes justamente en que se van a cruzar la parte laboral o el horario laboral con los cursos o con este curso que vamos a tener. Entonces, desde ya les voy diciendo que voy a tener algunas consideraciones con aquellos alumnos que tengan estos percances, estas dificultades de cruce de horarios con su horario laboral y el curso. Pero lo que sí les pido es que sean conscientes, que no tomen esta ventaja o esta ayuda que uno les da para no asistir a clase, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes van a tener la oportunidad no sé, si tal día faltas y tenemos que presentar un trabajo, pues se le va a dar pues, un día o 2 días más para que pueda presentarlo, pero no abuse de esta ayuda que se les da, ¿sí? Entonces, para que no haya ese abuso, ustedes siempre se tienen que comunicar conmigo antes, ¿sí? De su inasistencia o de su falta de entrega de un trabajo, pero justificado, por favor. ¿Sí? Justificado. Internamente conmigo, no con la universidad. Si ustedes me justifican claramente, no con palabras, sino con algún tipo de documento, que el día tal van a trabajar y por eso no van a poder presentar un trabajo en este día que se supone se tiene que presentar,
pues se le va a dar las facilidades para que puedan hacer o para que puedan presentar el trabajo, ¿sí? Pero eso lo conversamos entre nosotros. Entonces, eh, tomen el tiempo libre que tienen luego del trabajo para llevar los cursos de la mejor manera, es decir, no desaprovechen el tiempo que están ahorita acá, estando con el celular, porque mira, yo supongo que varios de ustedes ahorita están con el celular y además están atendiendo. Están en el WhatsApp y están escuchando, pero no están atendiendo. O están en el TikTok o en el Instagram, ¿no? Viendo videos, dándole like, y están escuchando la clase, pero no están atendiendo. Y seguro en su mente está, bueno, pues ahorita el profesor no me está viendo qué estoy haciendo, voy a ver un poco de TikTok y más tarde o mañana que tengo el día libre, voy a volver a ver la grabación para poder entender el tema. Entiendan este punto. Si bien es cierto, pueden hacer eso, ¿sí? Si ustedes manejan sus tiempos, pueden hacer eso, pero dense cuenta que pierden un tiempo para poder hacer otras cosas. En vez de enfocarse esta hora y media, ¿sí? Enfocarse en el tema del día de hoy y ya no tomar las 2 horas que vas a tomar el día siguiente o el día que tú desees. En vez de eso, puedes tomarlo para hacer otras cosas, otras actividades, no sé, con tu familia o repasar el curso, pero ya teniendo claro esto, ya haber tomado el tiempo del día de hoy de la mejor manera. Entonces, yo sé que es difícil atender en 1 hora y media, si el curso, siempre el celular está ahí molestando para que prendas y quieras ver algún video porque siempre es bueno distraerse, pero preferible tomar este tiempo, ¿sí? De la mejor manera y no desaprovechar, ¿sí? No desaprovechar el tiempo que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, aquí finalizo el único consejo que les voy a dar y empezamos con el tema del día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok, José. Perfecto. Bien. Me parece que el internet está un poquito... Jordan, levántate la mano. ¿Alguna consulta? Jordan, Sí, profesor, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Una consulta con el tema de los laboratorios. ¿La plataforma que se usará será la misma de siempre o hay Sí, otra? tenemos la plataforma, a ver, lo tengo aquí. Porque no, actualmente estamos usando el UTP más Class Ajá, y está teniendo problemas, ¿no? Porque anteriormente usamos el Canvas sí, y ya no, bueno, ya no tenemos acceso. En mi caso yo no tengo acceso ya al Canvas. sí, sí. El Canvas ya no va a ser una plataforma para la universidad. El UTP más Class es la nueva plataforma que es propia de la universidad, que nos va a servir justamente para poder ingresar a los Zooms, conversar con el docente, enviar los trabajos, entre otros. O sea, eso es el nuevo Canvas, pero ya propio de la universidad. En cuanto a los laboratorios, como les dije, van a ser 4, ¿sí? Pero para eso no es necesario el UTP Class. El UTP Class es una plataforma para poder nosotros, como les dije, presentar trabajos, ingresar a las clases, entre otros. Lo que vamos a utilizar es el Flow Labs, que me parece que también ya lo han utilizado en química inorgánica o química general, ¿sí? El Flow Labs. Entonces, eso lo vamos a ver, exacto, Baker, Milton, ¿sí? Sí lo conocen. Entonces, esa plataforma vamos a utilizar para poder hacer los laboratorios. Y ya lo han manejado ustedes en química, en un curso de química, o capaz en otro curso también. Física uno también. Exacto, ¿ok? Entonces, Profesor, una consulta. sí, 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 sí. Disculpe. Ahora, es el tema, teníamos que generar un nuevo usuario, creo, porque anteriormente usamos directamente desde el Canvas, solamente viene el enlace, ingresábamos. Ujú. Pero sí, deben tener un usuario, ¿ah? O sea, pueden ingresar desde Canvas o podían ingresar desde Canvas, pero tenían que tener un usuario.
Pero eso lo voy a preguntar y les voy a aclarar eso la próxima sesión. ¿Les parece? Ya, muy bien, profesor, Ok. gracias. Entonces, este punto ya está cerrado. El Cloud Labs es la plataforma que vamos a utilizar para los laboratorios. Y ya saben, ¿no? Ingresan, realizan la actividad virtualmente, ¿sí? Eh, como un simulador y luego se presenta un reporte. Y con respecto a eso, ¿va a ser individual o grupal? Eso también lo vamos a definir en la próxima semana, ¿sí? Lo definimos Ah, la ya, próxima. Ok, Erika, sí, 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 pero este curso es 100% virtual, ¿sí? Entonces, si no has llevado la plataforma para el laboratorio, igual lo vamos a repasar detenidamente para que todos nos nivelemos y luego en los otros laboratorios lo hagamos con mayor facilidad. ¿Está bien? Bien. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Voy a apagar la cámara, ¿sí? Para que no no me traicione el internet. Y empezamos entonces con la clase del día de hoy. Esto va a ser rápido, ¿ah? Porque el tema es bastante conocido por ustedes, entonces no tiene mucho que ustedes no conozcan, ¿sí? A ver, esto lo tenemos que hacer y es importante saber cuál es el logro de la sesión del día de hoy. Básicamente ustedes van a poder operar, este es el punto importante, ¿sí? Operar con vectores. ¿Sí? Para eso vamos a saber sumar y vamos a realizar productos de dos tipos, escalares y vectoriales. Y ustedes ya se acuerdan, ¿no? Cómo se definen los escalares. Es un puntito entre dos letras, ¿cierto? Por ejemplo, el A con su flechita y el B con su flechita. Y vectoriales es algo similar, ¿no? Los dos vectores están allí y se separan por un X. ¿Ok? El segundo es un poquito más complicado porque tienes que recordar lo que son determinantes, ¿sí? Matrices y determinantes. Entonces, lo vamos a repasar ahora. Entonces, ese es el logro del día de hoy. Ok, Baker, seguro, seguro, ya se ha estabilizado la plataforma. Vamos a poder utilizarlo mejor. ¿Qué vamos a ver? Representación de un vector. ¿Cómo representas un vector? Sí, yo lo escribí así, ¿no? Esa es una representación general de un vector. El vector A se representa porque tiene una flechita arriba, pero también tiene otras presentaciones. Entonces vamos a verlo ahora. Eh, Resultante de vectores. ¿M? El resultante de vectores, es decir, cuando tienes dos vectores y se suman o se restan, ¿cuál sería el vector resultante? ¿Ok? Vamos a ver producto vectorial, recuerden el X, y producto escalar. Recuerden el puntito. ¿Sí? Y con ello vamos a poder resolver algunos ejercicios para repasar cada uno de esos puntos. Y finalmente cerramos el curso y nos retiramos para ir a dormir, ¿no? Porque obviamente que la mayoría de ustedes va a tener que ir a trabajar mañana, seguro. Bien, vamos a empezar rápidamente. Por favor, ya está. Vamos a empezar entonces con la representación de un vector. Aquí tenemos un plano cartesiano, mira. Tenemos un plano cartesiano. Tenemos al eje, perdón, ¿qué estoy haciendo? Tenemos al eje Y, o también llamado ordenada, ¿sí? Ordenada. Y tenemos al eje de las abscisas, o X, ¿no? Al eje de las abscisas. Cuando tenemos, por ejemplo, en un plano vectorial, o en un plano cartesiano, perdón, nosotros podemos en este plano, ¿sí? Determinar un vector, ¿ok? Determinar un vector. Por ejemplo, el vector B.
el vector B acá, mira, el vector B, que puede partir, como no puede partir, pero para el ejemplo, parte ¿de dónde? Del origen, ¿no? Donde se cruzan X y se va extendiendo en esta dirección hasta llegar a este punto. Eso es un vector, ya lo conocen ustedes. ¿Cómo se representa un vector? ¿O cómo nosotros podemos conocer qué cosa es un vector? El vector tiene dos características. Tiene módulo, que básicamente es el tamaño del vector, puede ser este tamaño o puede ser más grande, más chiquito. Ese es el tamaño. Por ejemplo, este puede ser 2 unidades y este puede tener 5 unidades. Es decir, imagínate que lo vamos a medir con una regla y obtenemos estas medidas. Es el tamaño de esta flecha, del vector. ¿Ok? Ese es el módulo. Y luego la dirección. Y la dirección, profesor, la dirección me da la punta de la flecha. No, no, no. No es que a dónde se dirige eso te da la dirección. La dirección te da este ángulo que parte del eje de las abscisas. ¿Sí? Este ángulo te dice cuál es la dirección, el alfa. El alfa es la dirección. ¿Ok? Entonces tú puedes conocer el módulo y la dirección de un vector, ¿sí? Conociendo sus propiedades. ¿Cómo podemos determinar entonces estas dos propiedades? ¿Cómo determinas el módulo? Es decir, ¿cómo determinas el tamaño de este vector? ¿Cómo se determina su tamaño? Aquí está la fórmula. Lo vamos a recordar. Perdón, lo vamos a recordar. Dice que, lo voy a escribir de nuevo aquí porque se ha corrido un poco. Dice que el módulo del vector, que en realidad se escribe así, ¿ya? Se escribe, en los libros lo vas a encontrar así. Parece que 2, así. Ese es el módulo. O sea, se puede escribir así, pero en los libros lo vas a encontrar también así. El módulo del vector es la raíz cuadrada, perdón, ¿la raíz cuadrada de quién? De dos magnitudes, cada uno elevado al cuadrado, que nosotros le vamos a llamar Bx y By, ¿sí? Profesor, ¿y qué es Bx? Bx va a ser la dimensión que tiene el vector cuando perdón, acá está. El Bx, acá está el Bx, ¿sí? Va a ser el tamaño, la longitud, ¿sí? O el espacio que ocupa cuando proyectas el vector perpendicularmente, mira, perpendicularmente, aquí es 90 grados, hacia el eje X, ¿sí? Hacia el eje X. Y el BY va a ser la magnitud, el tamaño, ¿sí? O el componente en el eje Y. ¿Cómo obtienes eso? Proyectando perpendicularmente hacia ese eje. ¿Ok? Hacia ese eje. Por ejemplo, vamos a pensar, y esta representación, por favor, recuérdense, que el vector es 2 y, coma, mejor, números conocidos, ¿ya? Para que se acuerden. 3i y 4j. Profesor, ¿cómo que 3i y 4j? Bueno, esta es la otra representación de un vector. Este coma separa a los dos componentes de este vector. Este primer componente es el Bx. Es decir, es el tamaño que tiene este vector proyectado al eje X. ¿Sí? Y el otro
obviamente es el BY. Es el tamaño, que en este caso es 4 unidades, en el eje Y. Entonces, si yo quiero saber su módulo, ¿qué tengo que hacer? El módulo del vector B es igual, según la fórmula que he escrito arriba, es bx al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más by al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, ¿sí? Y esto, aplicando mi matemática nivel universitario, me sale 5. ¿Ok? Me sale 5. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Eso sería entonces el módulo de vector. ¿Qué cosa es el módulo? Es un valor numérico, es un valor escalar, no es un vector, tiene unidades, es 5 unidades. Es decir, que este vector mide 5 unidades. El componente del eje X, ¿cuánto mide? Según el ejemplo, 3 unidades, ¿no? O sea que todo esto mide 3 unidades. Y el componente del eje Y, ¿cuánto mide? 4 unidades. Eso es lo que se puede reconocer entonces cuando se determina el módulo. Y luego tenemos la dirección, que básicamente es el ángulo que se dibuja desde el eje X de las abscisas hacia el vector. ¿Y cómo se determina? Esto capaz no lo conocen, ¿sí? Pero vamos a escribir esto, mira. Tú tienes que determinar cuál es la tangente de alfa. Esto es alfa, ¿ya? Tangente de alfa. Y la tangente de alfa es BY sobre BX. ¿Ok? BY sobre BX. ¿Tienen que recordar eso? No, porque ustedes han llevado, inclusive en el colegio, triángulos rectángulos. ¿Sí o no? Triángulo rectángulo, por ejemplo. Mira, este triángulo rectángulo. Bueno, piensen que es rectángulo, ¿ya? Disculpa. Piensen que es rectángulo. Mira, imagínate que este ángulo es alfa. Este vale A, este lado vale B, y este lado vale C. Tú sabes calcular cuál es el seno de alfa, ¿sí o no? ¿Cuánto es el seno de alfa acá? Tú sabes calcular cuál A, es la A sobre tangente. C. ¿Perdón? ¿Seno de alfa? El seno B sobre C. Se ve B sobre sobre C. C. Sí. Correcto. O capaz lo conocen como cateto opuesto Sobre sobre hipotenusa. 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 ¿Y la tangente cómo sería? Opuesto sobre adyacente. Puesto sobre B ¿No? Y sobre el A. opuesto, que es B, sobre adyacente, que A. es... Ah, Ujú. Entonces, si ustedes reconocen esto, pueden calcular entonces el alfa. Y el alfa es justamente el arco tangente de este valor. ¿Ok? El arco tangente de B sobre A. Pero aquí te han escrito de esta manera, que es lo mismo, B sobre A. Es lo mismo. Dices arco tangente o tangente a la menos 1, que es la inversa básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿eso lo tienen que hacer ustedes? ¿Lo tienen que calcular? No, para eso ustedes tienen una calculadora científica que es capaz de calcular el arco tangente. ¿Sí? Entonces, para el tercer ciclo creo que ustedes ya saben manejar una calculadora científica, ¿no? Entonces no creo que haya problemas. Entonces, con esto yo puedo hallar cuál es el tangente o la dirección, o sea, el alfa, para el ejemplo que les he dado. Es decir, el alfa, que es el tangente a la menos 1, de cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3, ¿sí o no? ¿Cuánto sale esto? Profesor, ¿cómo hizo eso? ¿O cómo determina que es 4 y 3?
Recuerda que ahora estoy dando el ejemplo para este alfa, ¿no? Y este alfa tiene un opuesto, que es este de aquí. ¿Cuánto medirá este pedazo o este espacio de aquí? ¿Cuánto mide? 4. 4, Cuatro. ¿no? Profesor, estos son paralelos, pues si esto mide 4, entonces esto también tiene que medir 4. Perdón, mejor utilizo el láser. Ahí está. Si este espacio, este espacio mide 4, entonces este también mide 4 porque estas rectas son paralelas, perpendiculares, entonces miden igual, 4. Ya está. ¿Cuánto mide entonces, o cuánto es la dirección? ¿Cuánto vale? 53 grados. ¿Ok? 53 grados. ¿Correcto con su compañero o no? Profesor, correcto es. Yo no he necesitado la calculadora, profesor. ¿Por qué? Porque yo sé que este Notable. triángulo es exacto, es un Notable. triángulo notable. Y en muchos casos vamos a utilizar triángulos notables. Pero si no lo utilizamos, es decir, si no es visible fácilmente el valor de la dirección, entonces este, vamos a tener que utilizar la calculadora. ¿Ok? Y yo creo que también es bastante sencillo. Muchas veces yo creo que se les va a pedir el ángulo en radianes. ¿Ok? En radianes. Entonces, también hay que saber intercambiar 53 grados a radianes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ustedes se acuerdan del concepto factor unitario? ¿Se acuerdan o no? Es decir, la equivalencia de dos valores. Pi sobre 180. Exacto. Claro. Están bravos aquí, ¿ah? Creo que estoy aquí, quedándome aquí por las puras. Creo que vamos a avanzar más rápido. Pero vamos a ver. Entonces, su compañero me dice, o les he dicho, ¿no? Nosotros queremos a radianes. Entonces queremos eliminar los grados. Colocamos 180 grados abajo y arriba su equivalencia en radianes. ¿Cuánto es? Pi Pi. radianes. Y bueno, aquí radial. Exacto. Entonces ahí se van los grados y te quedan radianes. Calculamos eso y tenemos el valor en radianes. Sencillo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a determinar aquí. Ahora, por otro lado, también podríamos ver los vectores, pero ya en 3D. Es decir, que ahora interviene no solo el eje X ni el eje Y, sino también el eje Z. ¿Ok? Si llegamos a este punto, pues no hay mucha diferencia. Mira, ¿cómo se determina el módulo de este vector? Igual, raíz cuadrada de los tres componentes en los tres ejes, al cuadrado cada uno de ellos. Ya lo conocemos. ¿Ok? Que se puede representar de esta manera, ¿no? Ahora agregando otro componente que es el eje Z o su vector unitario de dirección, el K. Recuerden que el X tiene su vector unitario, el Y va con el J minúscula y el eje Z va con el K. ¿Ok? Y J y K. Así vamos a escribir. ¿No se entiende? Pues pongamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, el vector C, que lo puedes escribir como 3i más 4j más 10k. También lo puedes escribir de otra manera, como lo pusimos, me parece, en la primera diapositiva. 3,4,10. ¿Sí o no? Ahora, no se confundan, ¿ah? Siempre es en este orden. Primero va el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, imagínate que yo en un ejercicio, o ustedes en un ejercicio, les dan así, mira, 4j más 5i más 5k. ¿Cómo lo escribimos de la segunda manera? ¿Cómo lo tendríamos que escribir? 4, 5, 5. No, 5, 5, 4, 5. 4, 5. Ordenas. Entonces, 5, 4, 5. K. 5
4,5. ¿Ok? Porque siempre va el eje X o el Y antes que el J y este a su vez antes que el K. ¿Sí? Entonces hay que enfocarnos también en eso, porque no vaya a ser que hay un ejercicio sencillo, pero por esta equivocación vas a marcar otra opción que va a ser errónea. Para este vector que está en 3 dimensiones, se puede conocer cada uno de los componentes en cada uno de los ejes. Por ejemplo, el componente en el eje X se puede conocer, ¿sí?, por el coseno del ángulo que va del eje X hacia el vector. ¿Ok? Entonces es el módulo del vector por el coseno. Y de la misma forma va a ser para el eje Y, para el componente en el eje Y y para el componente en el eje Z. ¿Sí? Nada más. Además, se cumple que estos ángulos, fíjate, estos ángulos de aquí, ¿sí? Los tres suman, perdón, el cuadrado del coseno de estos ángulos van a sumar una unidad. ¿Ok? Una unidad. Eso ténganlo en cuenta. Una unidad. Vamos a continuar. Vamos entonces a la primera operación que se puede hacer en los vectores, que lo vamos a hacer, esto lo pasamos rápido, ¿sí? Que es suma de vectores. Un ejemplo rapidito. Tenemos un módulo, un vector A, en 2D, ¿ya? Que es 2i más 3j. Y tenemos aquí otro vector B, que puede ser pues 1i más 2j. La pregunta es, ¿cuánto es A más B? Profesor, muy fácil. ¿Qué hago? Pues póngalo de esta manera. Sumamos los semejantes con los semejantes. Es decir, que vamos a sumar los que presentan a la letra I minúscula, ¿sí? Los sumamos, y los que presentan la J también los sumamos, ¿sí? Entonces vamos a sumar 2i más 1i, 3i, y 3j más 2j, 5j. Es decir, que la suma va a resultar, eh, va a resultar de la suma de los componentes que se parezcan. ¿Ok? De los componentes que se parezcan. Entonces, ahora esto también lo puedes escribir como 3,5, ¿no? 3,5. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo te doy estos dos vectores. Mira, por, mira, te voy a colocar C, que va a ser el vector 3i, más 7j, y te voy a dar el vector D, fíjate, ¿ah? 2j más 5k. La pregunta es, ¿cuánto es C más D? 3i más 9j más 5k. Bueno, A ver, ¿sí? Todos están. Su compañero me dice, profesor 3i, ¿qué más? 9J 9j más J. 5K. 5K. más 5k. No nos puede engañar, ¿ah? Su compañero se dio cuenta que no solo está sumando en 2 dimensiones, sino que también está sumando el tercer eje, que es el eje Z. Porque en el primer vector, el vector C, tenemos el eje X, que es el Y, y el eje J, ¿sí? Pero en el vector D solo te he dado el J y J. K. K. Entonces, ¿qué dijimos? Sumar semejantes con semejantes. Los únicos que se suman entonces entre el vector C y el vector D es el eje, el J nada J, más. no, el eje Y.
¿sí? Por Ujú. eso es que tenemos este resultado. Con ello, entonces, también se podría escribir de esta manera. El 9,5, sí. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto ya lo tienen bastante claro ustedes. Lo tienen bastante claro. Vamos entonces, bueno, esto ya sería entonces un repaso para ustedes, ¿no? Aunque sea corrido. ¿Qué pasa aquí? Ah, esto es algo muy importante. Además de que los vectores se pueden sumar entre ellos, un vector también se puede multiplicar por un escalar, es decir, por un número. Por ejemplo, yo tengo aquí el vector c, ¿no? Yo puedo decir entonces que puedo obtener otro vector, vector e, que va a ser igual, o que yo quiero que sea igual a 4 veces el vector c. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Básicamente multiplicar este número escalar por todos los vectores, perdón, por todos los componentes que tiene este vector, o sea, el 3 y el 7, ¿ya? Entonces es una multiplicación. ¿Se acuerdan esta multiplicación? Cuando teníamos A por B más C. ¿Qué hacías aquí? Él A multiplicaba con él y también multiplicaba con él, ¿no? Conmutativa. Exacto. Entonces, Como, exacto. Entonces, con eso vas a poder multiplicar A por B más A por C. Ya, eso se utiliza aquí. El 4 va a multiplicar al 3 y también va a multiplicar al 7. Entonces, con eso se obtienen los mismos componentes, pero multiplicados por 4. 4 por 3, 12 12, unidades para el eje X 28, y 28. 28 para el eje Y. ¿Ok? Entonces, con eso puedes hacer infinidad de operaciones. Puedes decir 3C más 5D, ¿cuál es la suma? O 5D, vector D menos A, ¿ok? Vas a poder hacer estas operaciones también utilizando escalares, que son los números, ¿sí? Los números naturales. Entonces, este ejemplo básicamente es el que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer estas operaciones, ¿ok? Eh, lo vamos a dejar al final si es que tenemos tiempo, porque nos queda poco tiempo, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta el final. Además está movido, ¿ya? Lo que pasa es que como nos dan PDF, lo he pasado a PPT y como que se ha movido. Entonces voy a arreglarlo para la próxima clase, para que no haya problemas. Pero si han entendido esto lo vamos a realizar con mayor facilidad. Por favor, señores o señoritas también están por aquí. Si hay un punto que no se entiende, y yo digo, esto sí, sí creo que lo conozcan y lo paso rápido, por favor, eh, pregunten o deténganme para poder volver a repasar, porque capaz alguno de ustedes no lo tiene bien claro. Por favor, no se cohíban en consultar, profesor, por favor, repita este punto que no lo entiendo muy bien o que yo no lo he entendido y quiero que lo repase. ¿Sí? Porque si se quedan con las dudas, sus compañeros, algunos de ustedes están participando bastante, capaz otros por no quedar mal y decir, bueno, si yo no lo conozco, mejor no digo nada, se quedan callados y no se enfocan en lo que no conocen hasta ahora. Por favor, ténganlo en cuenta. Perfecto, Nilton. Eso, por favor, la próxima semana, pero ya te voy a apuntar tu nombre para tenerte en cuenta, ¿ya? Muchas gracias por ese apoyo. Bien, vamos a continuar. Nos queda 15 minutos, ¿sí? Pero puedes llegar hasta. Yo creo que sí. Esto lo vamos a ver. Eso también lo vamos a dejar para la próxima sesión. Vamos a entrar temprano y lo repasamos, ¿sí? Pero recuerden, ¿no? Eh, ¿Cómo sumamos dos vectores si me dan solo el módulo? Mira, acá en este ejemplo solo me está dando el módulo. Mira, me da el módulo. O sea, esto tiene un tamaño de 3,6 y el vector B tiene un tamaño de 2,4. Me dan el módulo y la dirección. ¿Cómo puedo sumar? Porque usted, profesor, me dijo que si tengo A y B, sumo los componentes X y los componentes Y. Pues eso es lo que tenemos que hacer.
tenemos que determinar cuál es el componente del eje X para A y cuál es el componente en el eje Y para ese mismo vector. Profesor, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo creen que puedan hacer eso? Para eso recuerden esto, ¿ya? Y ya si ustedes lo puedan practicar en casa, excelente. De nuevo nuestro triángulo rectángulo. Si yo tengo un ángulo y tengo uno de sus lados, puedo obtener el valor de este lado. Puedo obtenerlo. ¿Cómo? Díganme, entre X y B, ¿qué ángulo o qué función trigonométrica se puede obtener? ¿El seno, coseno o tangente? El seno. El El seno, seno. ¿no? El Recuerda que el seno. seno de alfa es igual a X sobre Sobre B. B, Quiere decir que el valor de X es igual a ¿qué cosa? B por el seno de alfa. B. Seno. Es decir, que Ujú. si yo tengo el valor de B y tengo el valor del alfa, que es el ángulo, entonces puedo tener el valor del seno de alfa. ¿Puedo obtener X o no? Sí. 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 También pues, bueno, aquí vamos a poner Y, ¿ya? Y este que sea X. Este es Y. Mm. Mejor. Para relacionarlo con el ejemplo. Entonces, de esta manera tú puedes saber cuál es el valor de este componente del vector A, que sería, ¿qué cosa? El módulo por el seno de este ángulo, ¿sí o no? Y este lado de aquí, este componente, ¿cómo lo puedes obtener? Por el módulo multiplicado por el Coseno. seno. ¿Ok? Entonces, así vas a poder obtener este eje, este componente. Para el vector B también vas a obtener este componente y este otro, ¿sí? Perdón, tendría que ser más chiquito, ¿ya? Vamos a dibujarlo bien, no se vayan a confundir. Recuerda, ¿no? Perpendicular al eje de las abscisas, entonces el componente en el eje X del vector B tiene este valor, que es negativo, ¿no? Recuerden, este es negativo, porque está yendo hacia el eje X negativo. Negativo. Y este de aquí, hacia el eje Y también negativo. Negativo. ¿Cómo pueden obtener? De la misma forma. Acá tienes un ángulo. Utilízalo para saber cuáles son los valores de cada uno de estos componentes. ¿Ok? Bien, con eso se puede entonces obtener los valores de los componentes. ¿Y luego qué haces? Pues sumas. Imagínate que este tiene un valor de 6 unidades positivo y este tiene menos 2 unidades. ¿La suma cuánto sería? 4. ¿Sí o no? En el eje Y. Lo mismo haces en los dos otros ejes y vas a obtener los valores. Esto ya se hizo aquí, ¿sí? Entonces simplemente es repasarlo. Vamos a pasar a lo que es producto vectorial. El producto vectorial ya es más complicado, ¿sí? Entonces mejor terminemos esto con producto escalar. Sí, sí, sí. No hay que correr, ¿ya? Así vamos a tener tiempo en la próxima sesión. No hay que correr, mejor hay que hacerlo tranquilos. Tranquilos, para que quede claro mejor, aunque sea un punto. El producto escalar, como les dije, se representa de esta manera. Vector A punto vector B equivale, ¿sí? Lo puedes hallar multiplicando el módulo del vector A por el módulo del vector B y este a su vez multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Ok? Del ángulo que forman estos dos vectores. Y para que formen este ángulo, fíjate, no puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Este ángulo es el que forman, vamos a decirlo de una manera coloquial, la cola de cada uno de estos vectores. Claro, porque fíjate, si yo muevo de manera paralela el vector B hasta este punto, así, se forma este ángulo, ¿no? Que le puedo llamar alfa. Ya, este ángulo no me sirve el que se forma con la cola de cada uno de los vectores. Ese es el ángulo que necesito utilizar.
¿Ok? Entonces, el valor de ellos se obtiene así. El valor de ellos se obtiene así. Mm, Ya. Vamos a hacer un ejemplo para la próxima sesión, no se preocupen. Sí, vamos a repasar eso. Ahora, pregunta. Esta es pregunta importante, ¿ah? Ya para pasar al producto escalar. Los ejemplos los vamos a ver en la próxima sesión. No se preocupen. Entonces, como ustedes ya conocen esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo, chicos? Señores, perdón, chicos, no sé, caballeros, señoritas. ¿Cuándo el producto escalar puede resultar cero? Una pregunta Cuando bastante 90 grados el difícil, ¿ah? ángulo. Perdón, no escuché. Cuando el ángulo es 90 grados Cuando el o es ángulo es perpendicular. 90 grados. Porque obviamente A y B deben ser diferentes de cero, ¿no? A y B deben ser diferentes. Entonces, para que el producto escalar sea cero, el coseno de teta debe ser cero, porque A y B son diferentes de cero. El coseno de teta debe ser cero. ¿Y cuándo el coseno de teta es cero? Cuando teta es 90. 90 grados. ¿Ok? O su equivalente, ¿no? En el eje negativo, 90 grados. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, ¿esto para qué les sirve? Para que no estén operando. Imagínate que te dan dos vectores y tú dices, tengo que calcular el módulo de A, el módulo de B, y al final utilizas el coseno, pero te das cuenta que el coseno de teta es un ángulo de 90. Perdiste tiempo calculando cuando, por teoría, ya sabes que si los dos vectores forman 90 grados, ¿cuánto es el producto escalar? Cero. ¿Ok? Eso es muy importante, ya para que puedan resolver un ejercicio con mayor facilidad. Entonces, con eso, que ya no nos queda mucho tiempo, ¿y cuándo el producto vectorial va a ser cero? ¿Cuándo el producto vectorial podría ser cero? ¿Mm? Obviamente cuando el seno de teta sea cero, ¿no? ¿Y cuándo el seno de teta es cero? Cuando forman un ángulo de 0 grados. Exacto, cuando el ángulo también es de 0 grados. Quiere decir que si tú tienes, perdón, dos vectores que son paralelos y le aplicas el producto vectorial, ¿cuánto va a resultar? Cero. ¿Ok? Porque obviamente si son paralelos no hay ángulo entre ellos, ¿no? Si los acercas se van a alinear y no hay ángulo diferente de cero que los que formen entre ellos dos. Entonces no hay producto escalar, producto vectorial, perdón, es cero. Eso también es muy importante reconocer. A ver cuánto tiempo nos queda. 4 minutos. Bien. Para determinar visualmente cuál sería la dirección del producto vectorial, es decir, del resultante de dos vectores, del resultante del producto vectorial de dos vectores, tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Esto ya lo han visto seguro. Y está en esta imagen. ¿Cuál es eh, la mnemotecnia que tenemos que utilizar? Fíjate, si yo tengo que multiplicar vectorialmente A, que es el primero, por B, que es el segundo, utilizo de esta forma eh, el- la regla de la mano derecha. Es decir, hago como si quisiera cerrar los dedos, ¿sí? Cerrar los dedos en dirección a la palma, ¿sí? Chocando la palma, y levantar el pulgar, ¿no? Hacia como haciendo, pues, que todo está bien. Entonces, lo que hago es hacer esta dirección, cerrar desde el vector A, que es el primero,
en dirección hacia el vector B, que es el segundo vector. Y esa dirección, a donde apunte el pulgar, me va a decir la dirección de la resultante. ¿Ok? Y esto es importante porque si yo ahora quiero multiplicar iniciando por B y después A, la regla de la mano derecha tiene que utilizar necesariamente iniciando por el vector B, ¿sí? Y cerrar con el vector A. Y fíjate que la dirección de este vector cambia. Entonces, es importante cómo se escribe un producto vectorial. Si inicias con A, pues la regla de mano derecha inicia también con A. Eso es para determinar esa dirección. Y nos va a servir en uno de los puntos de los temas que vamos a tratar, ¿sí? Para determinar esa dirección. Eso es simplemente para determinar la dirección, ¿no? Pero si yo quiero obtener el resultado de este producto vectorial, necesito utilizar eh, determinantes, matrices, que en su módulo se llaman determinantes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero obtener el valor del resultado del producto entre A y B, necesito utilizar, perdón, determinantes. Calcular la determinante de este resultado. Fíjate, ¿cómo se coloca? Va a ser, puede ser un determinante de 3 por 3, como es este caso, o podría ser un determinante, básicamente esto sirve para determinantes de 3 por 3 o 2 por 2. ¿Ok? Pero vamos a determinar, vamos a obtener este valor. Básicamente, ¿qué se coloca? Mira, primero, en la primera fila de este determinante se colocan los vectores unitarios de cada uno de los ejes, ¿sí? En orden, como lo hemos visto, el I, el J y el K. ¿Ok? El I, el J y el K. Y luego, en el orden en que se escriban los vectores, el orden en el que se escriban los vectores, se colocan los componentes de cada uno de los vectores. Esto ya lo conocen ustedes, así que vamos a de frente a un ejemplo. Tenemos el vector A, que yo lo voy a llamar algo sencillo. Mira, 1, 2, 3. Y tenemos el vector B, 2J, 2J, más 1K. Mejor para que la multiplicación se nos haga fácil. Más 1K. ¿Ok? Entonces, empiezo a escribir la multiplicación de esos dos vectores. Ya para irnos, ya con esto nos vamos. ¿Cómo empezaría? Según la... Uy, perdón. Tiembla la mano, tiembla la- Según este ejemplo que hemos puesto. Según este ejemplo que hemos puesto. Primero colocamos a los vectores unitarios de cada uno de los ejes, ¿no? El I, el J y el K. ¿Sí? El I, el J y el K. Y en las dos filas siguientes vamos a colocar en el orden que se está dando la multiplicación los componentes de cada uno de los vectores. En la segunda fila, ¿qué se coloca? 1, 2 y 3. 2 y 3. Tres. Ya. En la tercera fila, ¿cómo se tendría que colocar? Ceros. 0, 0. 2, 0, 3. 2, 1. Exacto, ¿no? Porque no está el componente Y o el componente o el primer componente del eje X en este vector, entonces se coloca 0. Luego viene el 2. 1. ¿Cómo se calcula este determinante? Se inicia por partes, acá está, mira. Se inicia por partes. Lo que se tiene que hacer es, yo quiero determinar el componente del eje Y. Lo que voy a hacer es obviar la fila, perdón, del punto I y la columna de ese componente I. Y solo voy a determinar la determinante de este pequeño matriz, 2 por 2.
Y tú sabes multiplicar una matriz de 2 por 2, ¿no? 2 por 1 menos 2 por 3. Lo voy a poner aquí. Su compañero ya lo conoce, pero vamos a colocarlo aquí. Es A por D menos, D por C. es decir, multiplicas en cruz. Pero es una multiplicación de dos componentes que se van a restar. Eso es lo que tienes que hacer entonces para ese componente I. Para el componente J de la misma manera, vas a cancelar esta fila y esta columna. ¿Y quiénes se van a multiplicar? ¿O qué determinante se va a operar? Los El- extremos. 1, los 0. extremos. Y lo mismo haces con este componente. ¿Ok? Con eso, nuestro resultado quedaría. Para el componente I, si obviamos estos dos, la columna y el eje, quedaría 2 por 1 menos 2 por 3 o 3 por 2. ¿Ok? Más. Perdón. Aquí hay otra cosa que Menos se sería. tiene que hacer. Más Sí. menos, menos. A ver. Lo que se tiene que hacer es, ya, eso lo vamos a determinar mejor para la siguiente clase. Menos, ¿ok? J, de la misma manera, J, lo que sobra entonces de la columna y la fila, Uno quedaría uno. 1 por 1 1 por 1. menos Menos 0, 0 por 3. 3. Y finalmente, Más más K por 1 por 2. 1 por 2. 2 0 por 2. menos 2 por 0 por 2. 0, ¿no? 2 por 0, ¿no? Sí. 2 por 0. Perfecto. Bueno, operando esto rápidamente, ¿cuánto sale? 2, 6, 4. 4, Menos ¿no? 4. 4 y 1, un menos J. Un 1 J. J. 2. 2K. 2 más 2. O en otro caso, menos 4 4, 1, 2. 1 y 2. 2. ¿Ok? Entonces esto ya lo tienen claro. Perfecto. Perfecto. Disculpen que hayamos corrido, pero por el tiempo, por el problema Creo que es técnico que tedioso. hemos tenido, ¿sí? Para la próxima sesión vamos a repasar un poquito, un par de ejemplos más de esta última parte para que quede bastante más claro. ¿Ok? Bien, nos hemos pasado 5 minutos. Exacto, Jaime. Eso lo vamos a ver. Si hay una fórmula que tienes que saber, pero directamente, ¿no? Más, menos, más, y se acaba la operación. Nos quedamos entonces hasta aquí, señores. Nos vamos a ver entonces el miércoles a la misma hora. Obviamente vamos a ingresar más temprano. Y la próxima sesión, por favor, Jan, ¿sí? Me parece que alguien más escribió. Eh, Carla, ¿sí? Para la próxima sesión, por favor, ahorita tengo otra clase que tengo que ingresar. Para la próxima sesión elegimos al delegado, ¿sí? Y me parece que también necesitamos un subdelegado. Tenemos entonces alguna opción, me parece que Nilton, ¿sí? Nos puede apoyar con eso. Vamos a tenerlo en cuenta bastante para poder ya iniciar. Sí, eh, profesor. No se preocupe. Ujú. Perfecto. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Sí, muy buenas noches con todos. Espero que... Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas gracias. noches, profesor. Gracias. Profesor. Gracias. Buenas noches, Jack, Ricardo, buenas noches, Ya, Jonathan. profe, esta noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.